días. Nosotros somos el equipo C, conformado por Barreto Salazar Vanessa, Lorenzana Álvarez Carolina, Sánchez Águila Luis Fernando y su servidor Hernández Ramírez Francisco. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la hiperuricemia. Esperemos sea de su agrado. Comenzaremos por dar la definición de la hiperuricemia y la relación que guarda esta con la gota. Nos vamos a referir en primer lugar a la hiperuricemia como un síndrome que se caracteriza por presentar niveles séricos de ácido úrico iguales o superiores a los 6.8 miligramos sobre decilitro, mientras que la gota, por otro lado, es un síndrome metabólico que se caracteriza por presentar hiperuricemia y que conduce a la precipitación de cristales de urato monosódico que suelen concentrarse en tejidos articulares comúnmente. Aquí hay que dejar en claro que no todo paciente que presente hiperuricemia va a tender a desarrollar de manera forzosa la gota. Esta es solamente una manifestación que presenta la gota y que aunado a otros factores de riesgo va a resultar en el desarrollo de este padecimiento. La epidemiología, veremos que este síndrome representa un problema de salud que afecta principalmente a las poblaciones occidentales, en al menos una cuarta parte de esta, indistintamente entre los sexos. Sin embargo, tiende a tener una predilección por el sexo masculino, dado que el 5.9% de los casos que se tienen registrados pertenecen a dicho sexo en comparación con los que se tienen registrados del sexo femenino, apenas entre un 2 y un 3%. Cabe resaltar que en aquellos pacientes que tengan como único dato clínico la hiperuricemia, de manera muy aislada, van a tender a desarrollar otra sintomatología, pero en aquellos que sí tengan una sintomatología agregada, además de la hiperuricemia, se les relacionará con cuadros de gota, además de que se les asociará a otros problemas, ya sean metabólicos o crónicos. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez Águila y a mí me toca hablarles acerca de los factores de riesgo. Bien, la guía de práctica clínica comenta algunos factores de riesgo. Sin embargo, bibliografía actual habla de algunos otros procesos que también se ven implicados tanto en la hiperuricemia como en el desarrollo de la gota. Y es por eso que les cito este artículo del 2017 que nos da tanto factores de riesgo no modificables como factores de riesgo modificables. Comenzando con los no modificables, vamos a tener 5 aspectos importantes. Uno es la edad, y bueno, aquí nos los dividen en grupos etarios. De los 20 a los 39 años de edad, se describe que las hiperlipidemias o los desórdenes en los perfiles lipídicos van a ser el principal factor de riesgo en este grupo etario. Después de los 40 a los 59 años de edad, se describe que el consumo de alcohol y más que nada el consumo de cerveza, pues nos puede dar también este proceso de hiperuricemia y posteriormente desarrollar gota. Después de los 60 años de edad pasa una cuestión bien interesante porque tanto hombres como mujeres tienen la misma incidencia después de los 60 años de edad. Es decir, que en algunos estudios que refieren nuestro artículo, pues bueno, describen algún factor protector de la cuestión hormonal que tienen las mujeres hacia la hiperuricemia y también hacia el proceso gotoso. Otra cuestión importante que ya nos habían comentado es el sexo. Se describe que hay una relación de 4 a 1 entre hombres y mujeres. Es más prevalente y es más complicado el abordaje en pacientes masculinos. Posteriormente, en la etnia se describe que los pacientes afrodescendientes van a tener un factor de riesgo mayor para desarrollar tanto la gota como la hiperuricemia. Del 100% de los pacientes que presenten estas dos entidades nosológicas, se describe que el 40% van a tener factores genéticos, generalmente asociado a lo que es alguna alteración enzimática, que más adelante en la etiología les van a comentar. Y bien, finalmente, dentro de los factores de riesgo no modificables, se describen los factores socioeconómicos y más que nada por pacientes que han crecido en lugares más rurales,
Se describe que su alimentación tiene un aporte menor de sodio, un aporte menor de grasas saturadas y también un aporte menor de carbohidratos. Y esto hace que estos pacientes tengan una menor incidencia o tengan un factor de riesgo menor de desarrollar tanto hiperuricemia como gota. Bien, posteriormente pasamos a los factores de riesgo modificables y aquí también se describen 5 factores de riesgo muy importantes. El primero son los fármacos, tanto los diuréticos tiacídicos como la aspirina a dosis muy bajas, pues van a tener algunos mecanismos a nivel renal que nos van a evitar que se secrete y se excrete el ácido úrico, aumentando los niveles a nivel sérico. Posteriormente, las bebidas, se describe que la fructosa y el proceso metabólico que implica degradar la fructosa también nos va a dar un aumento en lo que son los uratos, el ácido úrico. Posteriormente, la alimentación, aquí surge algo bien importante. De hecho, considero que uno de los factores de riesgo y también uno de los objetivos más importantes para la terapia es la alimentación. Tres componentes muy importantes van a ser el aporte de purinas, es decir, lo que comemos, el recambio de nucleótidos, es decir, cómo lo metaboliza nuestro cuerpo, y finalmente la excreción renal, que también tiene sus componentes. Bien, dentro de lo que nosotros ingerimos y el metabolismo que tiene lo que ingerimos, es decir, el alcohol y la fructosa, son los principales factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Sin embargo, nuestro artículo nos describe algo bien interesante con la ingesta de café, más que nada la cafeína, y la inhibición que tiene esta a una de las enzimas para la síntesis del ácido úrico, que es la xantina oxidasa. Bien, cuando se inhibe esta enzima, va a haber una disminución en la síntesis de ácido úrico y también es bien interesante cómo asocian el consumo de café con esta patología. Finalmente, la disminución de la excreción renal se describe que la acidosis láctica, la obesidad y la fructosa aumentan la resistencia a la insulina y también disminuyen la excreción renal. Del lado contrario, tenemos que la pérdida de peso, el café, la leche y la vitamina C nos pueden ayudar a aumentar la excreción renal del ácido úrico. Otro factor de riesgo, y esto más que nada se ve asociado a lo que es la entidad clínica de gota, pues bueno, aquí se refiere que la hiperuricemia es un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad y más que nada cuando se encuentran a valores de 60 a 70 miligramos sobre decilitro el ácido úrico a nivel sérico y más aparte se encuentra en una temperatura ambiente aproximada de 37 grados centígrados, pues bueno, aquí el ácido úrico pierde su solubilidad en la sangre y esto hace que también se empiece a depositar y a precipitar en algunos compartimientos como pueden ser las articulaciones. Y finalmente, lo que es el tabaco, y más que nada la asociación que tiene el tabaco con eh, la obesidad, la hipertensión y la diabetes. Bueno, estos componentes que integran a nuestro síndrome metabólico también se puede ver como un factor de riesgo, al final modificable, de esta enfermedad. Bien, ahora vamos a pasar con la parte de la clasificación. La guía de práctica clínica nos menciona que puede haber una hiperuricemia primaria o secundaria. La primaria se debe a un defecto enzimático de la síntesis de purinas y la secundaria va a estar asociado a factores que causen una sobreproducción de ácido úrico o a una excreción disminuida de ácido úrico. Aquí quiero recalcar que la última actualización de esta guía de práctica clínica fue en el 2009, entonces podemos considerarla una bibliografía un poco viejita. Esto se debe a que tanto en esos años como actualmente el concepto, la clínica, diagnóstico y tratamiento sigue siendo el mismo porque sigue funcionando. Sin embargo, esta parte de la clasificación y de la etiología, al consultarlo con bibliografías un poco más recientes, sí difieren un poquito. Por ejemplo, se menciona que actualmente la hiperuricemia pues iba a tener un origen primario o secundario, pero independientemente de esto, va a ser causada por dos procesos. El primero, una sobreproducción de ácido úrico y el segundo, una subexcreción de ácido úrico. Estos dos procesos sí los menciona la guía de práctica clínica, pero únicamente en la parte de hiperuricemia secundaria. Entonces, la sobreproducción de ácido úrico incluye hasta el 10% de los casos y es aquí donde se ve o se encuentran la mayoría de las causas primarias relevantes. Por lo general, pues van a ser de origen genético que se relacionan con unos síndromes que veremos más adelante.
En el caso de la subexcreción de ácido úrico, comprende hasta el 90% de los casos. Esto se va a deber a una disminución de la excreción del ácido úrico y es generalmente dependiente de alteraciones propias del riñón, además también de otras enfermedades que no estén relacionadas directamente con el riñón, como pueden ser alteraciones mieloproliferativas o diabetes mellitus. Incluso hay condiciones mixtas o combinadas donde va a haber una mezcla de procesos de sobreproducción y de subexcreción de ácido úrico. Entonces, actualmente hacen diferenciación entre si es primaria o secundaria de acuerdo al enfoque de la hiperuricemia. En el caso de la primaria, la hiperuricemia va a ser la manifestación clínica central. Esta manifestación clínica central, como lo dice la guía de práctica clínica, sí se puede deber a defectos enzimáticos en la síntesis de purinas. Pero no solamente esto, también a condiciones que alteren esta síntesis de purinas, algunas enfermedades, algunos trastornos o propiamente alteraciones del riñón o como se los mencioné, algunas otras enfermedades que no estén relacionadas directamente con el riñón. En el caso de la hiperuricemia secundaria, como su nombre lo dice, va a ser secundario a o a consecuencia a algo. Esto lo vamos a ver más adelante, puede ser por ingesta de ciertos alimentos, de ciertos fármacos, a ciertas enfermedades, etc. Bien, ahora vamos con la parte de etiología. Esta la vamos a abordar de acuerdo a la clasificación que les di. En cuanto a etiología primaria por un aumento en la producción de ácido úrico, este se caracteriza por una alta actividad en la vía de las purinas, o como lo refiere la guía de práctica clínica, por defectos enzimáticos en la síntesis de purinas. Este puede ser por una causa idiopática, por glucogenosis de tipo 1, 3, 5, 7. La tipo 1 se va a ver relacionado por una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa y la tipo 7 por una deficiencia de la enzima de fosfofructosinasa. También puede haber aquí, puede deberse a un defecto de la hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Esta deficiencia puede ser parcial o total. Si es total, nosotros lo vamos a conocer como síndrome de Lesch-Nyhan. Este va a ser un desorden recesivo ligado a X por una mutación en un gen y la clínica va a tener dos variantes. Primero, alteraciones neurológicas y segundo, va a presentarse una gran elevación de los niveles séricos de uratos. Esto pues nos va a ocasionar cuadros graves de gota o también recurrentes episodios de nefrolitiasis. Por otra parte, la deficiencia parcial la vamos a conocer, se va a conocer como síndrome de Schett-Miller-Keller. La sintomatología va a ser muy parecida, no va a haber alteraciones neurológicas, sí va a haber un aumento de los niveles séricos de uratos y además va a haber una excreción de ácido úrico disminuida. Por otra parte, vamos a tener a las causas de excreción renal disminuida. Aquí puede ser igual de manera idiopática por un defecto selectivo de la secreción tubular de ácido úrico o lo podemos subdividir en una subexcreción renal o extrarrenal. En la excreción o subexcreción renal, nosotros recordemos que va a haber un fenómeno de antagonismo de manera normal. Este fenómeno va a ser como competitivo entre el ácido úrico y otros aniones. Esto va a ser dado por transportadores tubulares propiamente de la nefrona. Entonces, en pacientes que cursan con esto, se dice que van a tener defectos intrínsecos en estos transportadores, lo que van a conllevar a un aumento del ácido úrico. Y por otra parte, la subexcreción extrarrenal, esta igual menciona la parte de los transportadores, de defectos intrínsecos. Sin embargo, aquí se menciona que el 33% de los problemas de una sobrecarga de ácido úrico no solamente son dependientes del riñón, sino también del intestino. Ok, en cuanto a la etiología secundaria en la sobreproducción de ácido úrico, como se los mencioné, va a ser secundaria porque no es como tal la manifestación clínica central. Aquí vamos a encontrar una sobreingesta calórica de purinas, de fructosa o etanol. Básicamente pacientes alcohólicos o pacientes que ingieran alimentos ricos en purinas, como lo pueden ser las carnes rojas, los mariscos, vísceras, etc. También procesos que relacionados con el aumento de catabolismo, como es el ejercicio físico intenso o convulsiones que pues estén relacionados con otras patologías. También manifestaciones o procesos en las que se presente un alto intercambio de nucleótidos, como lo pueden ser las neoplasias, enfermedades linfomieloproliferativas crónicas, mononucleosis infecciosa, anemias hemolíticas crónicas, etc. Y bueno, en el caso de la disminución de la excreción renal, aquí va a haber varias alteraciones metabólicas o farmacológicas
que nos van a llevar a una hiperuricemia al disminuir el índice de excreción renal, como por ejemplo patologías propiamente del riñón, como insuficiencia renal aguda o crónica, hipertensión arterial, nefropatía, también otras enfermedades como hipertiroidismo, hipotiroidismo, hiperparatiroidismo, acidosis metabólica y respiratoria, la cetoacidosis diabética, y pues algo muy importante son los fármacos, principalmente los diuréticos de ASA, como lo es la furosemida, tiazidas, y esto más que nada por una competitividad que va a haber con un receptor que se encuentra en la nefrona, que es el MRP4. Y bueno, también aquí podemos mencionar los salicilatos, como el ácido acetilsalicílico, que van a bloquear el transportador MRP4 que les mencionaba, y algunos otros fármacos como el ácido nicotínico, levodopa, eufilina, laxantes de contacto, etcétera. Para comenzar a hablar de la fisiopatología, tenemos que el ácido úrico es el producto final del metabolismo de las purinas, derivado principalmente de la dieta o de la síntesis endógena. Entonces, esto quiere decir que obtenemos ácido úrico a partir de los alimentos que consumimos o también a partir del recambio o la muerte celular. Cuando este ácido úrico llega a provocar una cristalización es por medio de una hiperuricemia. La hiperuricemia va a ser el aumento de los niveles de ácido úrico en sangre por encima de los rangos normales, siendo en este caso una hiperuricemia cuando los valores se encuentren por encima de los 7 miligramos por decilitro en el caso de los varones y por encima de los 6 miligramos sobre decilitro en el caso de las mujeres. Este ácido úrico van a ser a partir del metabolismo de las purinas. Las purinas, como sabemos, son bases nitrogenadas que son parte del ADN. Y estas purinas son adenosina y guanosina, que a la larga estas se van a convertir en ácido úrico. Primero tenemos a la adenosina que se va a transformar en inosina por medio de la enzima adenosindesaminasa. Esta inosina a su vez se convertirá en hipoxantina con ayuda de la enzima nucleotidasa, para finalmente la hipoxantina convertirse en xantina por medio de la xantinooxidasa. Por otro lado tenemos a la guanosina que se convierte en guanina con ayuda de la enzima nucleotidasa y finalmente esta se va a convertir en xantina por medio de la enzima guanina desaminasa. De manera que tanto adenosina como guanosina se llegan a convertir en xantina, que es el precursor del ácido úrico. Este ácido úrico también se puede presentar como urato, pero este ácido úrico se va a eliminar vía renal por medio de la orina. Por otro lado tenemos a PRPP y HGPRT. La PRPP es la fosforribosil pirofosfato sintetasa. Esta enzima es la que se va a encargar principalmente de que exista una correcta síntesis del ácido úrico, por lo tanto va a actuar como un estimulante del mismo. Por lo tanto, HGPRT, conocido como hipoxantina. La hiperuricemia provoca que haya una precipitación de cristales de urato en las articulaciones. Y estos cristales se van a encontrar principalmente en las articulaciones distales. Una vez que exista la presencia de estos cristales dentro de las articulaciones, el organismo va a activar dos sistemas a manera de defensa: la activación de los macrófagos y la activación del sistema del complemento. En el caso de los macrófagos, lo primero que van a hacer es dirigirse donde se encuentren estos cristales de urato monosódico. Al llegar a ellos, lo que van a hacer es fagocitarlos, es decir, que van a eliminar a estos cristales de las articulaciones. A su vez, estos van a liberar diferentes enzimas, interleucinas y citoquinas, y en este caso, como ejemplo, la interleucina 1. Mientras que el sistema del complemento se encarga de reclutar neutrófilos en conjunto con las citoquinas liberadas durante la fagocitosis por macrófagos.
Una vez que estos neutrófilos se liberen, se van a activar y van a viajar hasta los cristales de urato monosódico y en este caso irán a fagocitarlos. Sin embargo, estos neutrófilos no son tan capacitados como los macrófagos para fagocitarlos, de tal manera que estos cristales, al ser tan finos, pueden llegar a escaparse, provocando una liberación de estos cristales. Al tener esta liberación de cristales, se provoca la lisis de los neutrófilos y este proceso de fagocitosis y de liberación de los cristales se va a repetir en varias ocasiones. De esta manera, los neutrófilos van a comenzar a liberar leucotrienos B4, prostaglandinas y radicales libres, mientras que la lisis de los neutrófilos va a provocar la liberación de las enzimas lisosómicas. Por otro lado, la liberación de interleucinas va a inducir la liberación de proteasas. Estas proteasas y enzimas lisosómicas lo que nos van a generar es la lesión e inflamación tisular, como se muestra en la siguiente imagen. Si estos cristales no se tratan a tiempo y pueden llegar a agravarse y complicarse, pasando de ser cristales a tofos. Y estos tofos van a ser la acumulación masiva de los cristales de urato monosódico y en el paciente se verían como en la siguiente imagen que esta ya es una manifestación clínica de la gota y es algo muy característico de la patología. La presentación clínica del padecimiento, veremos que esta está asociada a cuadros de urolitiasis y de gota. Para ello, dentro de la historia natural de la enfermedad, esta se subdivide en 4 etapas. La primera etapa, o la etapa sintomática, es característica porque los pacientes tienen niveles séricos de ácido úrico iguales o superiores a los 6.8 miligramos sobre decilitro, con o sin presencia de depósitos tisulares de urato. En la etapa 2 se caracteriza porque de manera inicial los pacientes tienen una artritis gotosa aguda, la cual se manifiesta por la inflamación monoarticular y unilateral del primer metatarsiano del pie, además del enrojecimiento de este y un aumento de la temperatura, además de presentar episodios dolorosos de predominio nocturno y matutino. Conforme estos vayan evolucionando y el cuadro también, dichos episodios serán más frecuentes y más severos. De igual forma, el número de articulaciones que se ven afectadas irán aumentando paulatinamente, afectando principalmente aquellas articulaciones que sean de fricción y de roce. Dichos depósitos de urato ahora pasarán a tejido subcutáneo, los cuales darán formación a los famosos tofos. En la etapa 3 o el periodo intercrítico es una etapa crucial, pues son los intervalos entre los ataques, entre los episodios agudos de la gota, donde hay bajos niveles de líquido sinovial por la presencia de los cristales y que si no se atiende de manera oportuna puede agravar la situación del paciente. Por último, en la etapa 4, esta ya hay formaciones propiamente de depósitos de los cristales de urato en los tejidos subcutáneos sinovial o incluso en huesos subcondrales, dando como resultado la formación de la gota tofácea crónica. La etapa 3 o el periodo intercrítico es importante dado que son los intervalos entre los episodios agudos a unos posibles crónicos, debido a que los niveles de líquido sinovial están disminuyendo por la presencia incrementada y continua de los cristales de urato. Y por último, la etapa 4 es ya propiamente la formación de depósitos de estos cristales de urato en los tejidos subcutáneos, sinoviales o incluso en los huesos subcondrales, que de no ser tratados oportunamente dan como resultado la expresión máxima de este padecimiento, que es la formación de la gota tofácea crónica. Ok. Pues continuando con nuestro diagnóstico, aquí vamos a tener lo que comenta el Colegio Americano de Reumatología, que al final cita nuestra guía de práctica clínica mexicana. Se van a tener 3 aspectos importantes
Y los primeros dos hablan sobre la presencia de cristales de urato monosódico en el análisis tanto químico como microscópico del líquido sinovial. Si se obtienen estos cristales o se observan estos cristales de urato monosódico, pues bueno, vamos a estar hablando de un gol estándar para esta enfermedad. Y posteriormente, para un primer nivel de atención, se tiene que hablar en otros términos. Se habla más que nada de la presentación clínica, de los estudios de laboratorio y también algunos estudios de imagen que pueden tener estos pacientes. Y por eso mismo es necesario hablar cada uno de estos componentes. Bueno, mi compañero ya les habló un poco acerca de cómo está la cuestión clínica y qué es el principal orientador diagnóstico para pues nuestro proceso de hiperuricemia y de la gota. Bien, entonces vamos a tener que describir tanto los estudios de laboratorio como los estudios de imagen y posteriormente los estudios que se le puedan hacer al líquido sinovial. Empezando con lo que son los estudios de laboratorio, el estudio más importante va a ser la química sanguínea. Aquí nos vamos a enfocar más que nada en el ácido úrico sérico y el punto de corte va a ser 6.8 miligramos sobre decilitro. Algunos pacientes que cursan con esta enfermedad pueden tener concentraciones de ácido úrico normales. Sin embargo, la guía de práctica clínica nos describe que se pueden tomar muestras 2 semanas después de haber tomado las primeras. Cuando tenemos esta parte, pues así se puede descartar o comprobar este diagnóstico de la hiperuricemia nada más. También dentro de la química sanguínea se describen los procesos o los componentes electrolíticos, el boom, la creatinina, la glucosa, el calcio y el fosfato, más que nada por patologías que se vean como comorbilidad de esta patología o también por algún proceso que nos desencadene la hiperuricemia. La biometría hemática también la cita en la bibliografía y esto más que nada por procesos hemolíticos o por procesos neoplásicos a nivel hematológico que se puedan encontrar en estos pacientes. Las pruebas de función hepática y las pruebas en los perfiles lipídicos, pues bueno, nos van a hablar de alguna entidad pues metabólica que puedan tener estos pacientes. Finalmente, se habla de las pruebas de orina de 24 horas. Esto más que nada lo realiza medicina interna para evaluar algún proceso de enfermedad renal crónica, describiendo aproximadamente que se encuentran niveles de ácido úrico de 250 a 750 mililitros. Bien, posteriormente se habla de lo que son los estudios de imagen. Aquí vamos a tener dos componentes muy importantes, la radiografía y el ultrasonido. Dentro de la radiografía se describe tanto la radiografía de pie como la de mano. La que tiene más peso y más importancia va a ser la radiografía de pie. Y aquí lo que vamos a encontrar principalmente va a ser una erosión de las epífisis de los huesos que conforman la articulación. Generalmente se habla de las epífisis del metatarso como de la primera falange pues del pie. Aquí, como podemos observar en la figura número 9, se observa bastante bien cómo la primera falange empieza a tener ese proceso de erosión en ambas epífisis, tanto del pie derecho como del pie izquierdo. También podemos observar un poco de radiopacidad y esto más que nada por una cuestión de calcificación de los tejidos blandos, más que nada asociado a lo que es el tejido subcutáneo, se puede empezar a calcificar por este propio proceso de inflamación, así como también el proceso de la deposición de uratos. Bien, posteriormente tenemos en la imagen de inferior izquierda, encontramos también ahí lo que son pequeñas erosiones a nivel del articular, sobre todo en la cabeza de los huesos cortos. Esta imagen que les muestro es de una articulación metatarsofalángica y pues bueno, se puede observar bastante bien cómo está erosionado o se empieza a erosionar ese hueso, ¿no? Posteriormente tenemos lo que es la ecografía. Aquí se describe, pues, o se trata de poner de manifiesto la evidencia de la deposición de urato y aquí se describe un signo de doble contorno en la ecografía.
Esto más que nada se encuentra como un reforzamiento o una hiperecogenicidad sobre pues la limitación que hay entre, o la cápsula que hay sobre esa articulación. Es por eso que se puede observar tanto en la imagen de la izquierda como la imagen de la derecha ese doble contorno, ese reforzamiento y que generalmente se describe como irregular y así es como también nos podemos orientar a una deposición de cristales de urato monosódico. Bien, finalmente se habla sobre los estudios sobre el líquido sinovial, más que nada las artrocentesis, que generalmente realizan reumatólogos, tienen que ser personal capacitado para que realice estos procedimientos, más que nada a lo que es a nivel de la articulación metatarso-falángica, es muy complicado realizar este tipo de procedimientos, sin embargo, pues es nuestro gol estándar. Aquí se busca más que nada los cristales de urato monosódico, y estos cristales a la microscopía, como lo pueden ver en la figura número 8 que les pongo ahí, pues bueno, van a tener características muy específicas, ¿no? Vamos a tener que los cristales van a ser alargados, generalmente se describen como tipo alfiler, también no van a tener birrefligencia, que describen algunas bibliografías, y pues bueno, aquí también en la bibliografía que consulté comentaba que puede haber una hipercelularidad generalmente asociada a neutrófilos en lo que es el líquido sinovial. Y bueno, así es como se puede realizar el diagnóstico tanto de la hiperuricemia como de un proceso gotoso. Ahora, finalmente tenemos lo que es pues el diagnóstico diferencial y bueno, la guía de práctica clínica comenta tres entidades nosológicas que pueden considerarse como diagnósticos diferenciales. Vamos a tener la artritis reumatoide, la artritis séptica y procesos de pseudogota. Es bien interesante ver esta parte, más que nada por la forma en la presentación clínica, así se puede descartar un poco lo que es la artritis reumatoide, la artritis séptica, tanto por la artrocentesis como por nuestros estudios de laboratorio, pues bueno, nos podremos orientar más que nada cómo están esos niveles leucocitarios en este paciente y si encontramos bacterias en las artrocentesis o en la observación al microscopio del líquido sinovial. Y finalmente, la pseudogota, aquí el principal agente etiológico va a ser los cristales de monofosfato de calcio o pirofosfato de calcio, también así lo pueden encontrar. Bien, si nosotros encontramos en nuestra química sanguínea una elevación del calcio, pues bueno, nos podremos orientar un poco más a este tipo de diagnósticos. Son las tres principales entidades nosológicas que describen nuestra guía de práctica clínica y son importantes tenerlas en mente a la hora de ver algún proceso articular que refieran los pacientes. Finalmente, vamos a abordar la parte del tratamiento e iniciaremos con el tratamiento no farmacológico. Como recordamos, los cambios en el estilo de vida que realiza el paciente van a complementar el tratamiento farmacológico que nosotros vamos a indicar y que les voy a mencionar más adelante. Esto va a ayudar totalmente al paciente para que tenga una mejor calidad de vida, una mejor evolución, un mejor pronóstico y se eviten complicaciones. Iniciaremos con esta parte de la actividad física. Es importante que nuestro paciente conozca la diferencia entre actividad física y ejercicio, porque no es lo mismo. Recordemos que la actividad física van a ser aquellas actividades y movimientos que nosotros realizamos de manera cotidiana, como por ejemplo subir y bajar escaleras. Esta parte es importante porque la guía de práctica clínica nos menciona que en pacientes con hiperuricemia deben de evitar actividad física intensa, porque el trauma de las articulaciones puede propiciar ataques agudos de gota. Por lo tanto, la actividad que se recomienda es de tipo moderada. Posteriormente, algunas recomendaciones que se hacen en pacientes con hiperuricemia y gota es evitar o disminuir la ingesta de alcohol, que les voy a mencionar más adelante. Algo muy importante que es el control de peso. Nosotros tenemos que saber cuál es el peso ideal del paciente. Si no está en ese peso, ayudarlo a llegar y si ya se encuentra en ese peso, ayudarlo a mantener. Otra parte importante es que el paciente no debe de fumar o debe de evitar fumar.
y se recomienda que haga ejercicios de manera diaria de 15 a 30 minutos. Estos ejercicios tienen que ser de bajo impacto para que no haya daño en las articulaciones. El tipo de actividad que se recomienda es la caminata, puede ser incluso trotar, ejercicios de elasticidad y de estiramiento, e incluso se recomendaba la parte de la natación. Esto más que nada porque los movimientos que puedan realizar las articulaciones al estar debajo del agua van a minimizar el impacto. Por otra parte, la guía de práctica clínica también menciona que el colocar hielo en las articulaciones afectadas en ataque agudo de gota puede ser un tratamiento efectivo para aliviar la sintomatología. Entrando ya un poco al tratamiento dietético, aquí el apoyo nutricional de la hiperuricemia y gota va a depender de la etapa en la que se encuentra el paciente. Primero que nada, se debe disminuir el sobrepeso con una dieta hipocalórica y con una ingesta baja en grasas y principalmente en purinas. Además, se recomienda el consumo de grasas insaturadas y polisaturadas. En el ataque agudo o estadio agudo, la ingesta abundante de líquidos se recomienda. Este tiene que ser aproximadamente de 3 litros al día y esto lo que va a ayudar es a reducir la precipitación de cristales de ácido úrico en el riñón. Sin embargo, es importante saber que los pacientes deben ser valorados de manera individual para su tratamiento dietético. Algunas indicaciones o recomendaciones que hacen la guía de práctica clínica es que se sugiere la ingesta de hidratos de carbono complejos, así como la ingesta de grasas mono o poliinsaturadas. Lo que les mencionaba anteriormente es la ingesta baja de purinas. Se recomienda que sea de 600 a 1000 miligramos al día de purinas y en caso de que el paciente se encuentre en una etapa grave o avanzada, únicamente de 100 a 150 miligramos al día. Además, tenemos que hacerle saber al paciente que debe de evitar la ingesta de ciertos alimentos y bebidas. Alimentos como, por ejemplo, lo que sería la carne de puerco, de res, etcétera, las vísceras y mariscos, e incluso algunos vegetales y leguminosas como por ejemplo habas, coliflor, espinacas, lentejas, chícharos, entre otros. Y dentro de las bebidas que el paciente tiene que evitar es el alcohol, principalmente la cerveza y la ingesta de bebidas endulzadas con fructosa, ya que como se los mencioné en la parte de etiología, este es un factor que puede incrementar los niveles séricos de ácido úrico. Esta tabla la proporciona la guía de práctica clínica, donde nosotros podemos observar el grupo de alimentos que nosotros normalmente consumimos y algunos ejemplos y el contenido de purinas. Nos vamos a ir a esta parte donde el contenido de purinas es alto, que es más de 150 miligramos. Y bueno, en la parte de derivados y cereales, encontramos la parte de semillas de lo que es la soya. En la parte de carnes y derivados y vísceras encontramos aves como por ejemplo el pollo y el pavo, la carne de cerdo, las vísceras de cordero, de res, de vaca, etc. Y bueno, en la parte de mariscos y pescados, pues tiene el paciente que evitar la parte de trucha, atún, sardina, no sé. Finalmente vamos a abordar el tratamiento farmacológico. Aquí hay que tomar en cuenta que cuando la hiperuricemia se va asociada con el uso de diuréticos, estos deberán de ser suspendidos si es posible. Si el paciente cursa con hipertensión arterial e hiperlipidemia, se puede considerar el uso de losartán y fenofibrato. Esto es porque ambos tienen un efecto uricosúrico. Si los pacientes tienen factores de riesgo cardiovasculares y utilizan aspirina como profilaxis de 75 a 150 miligramos al día, no se recomienda que lo suspendan a pesar de que induzca a un estado de hiperuricemia. Aquí vamos a tomar en cuenta que el tratamiento lo vamos a dividir de acuerdo al periodo en que se encuentre nuestro paciente, si es periodo agudo o crónico. Vamos a comenzar con el periodo agudo. En esta etapa el tratamiento de elección pues van a ser analgésicos y antiinflamatorios, que se deben indicar durante 1 o 2 semanas. La colchicina oral y los AINES van a ser el tratamiento de primera elección para el ataque agudo en ausencia de contraindicaciones que les voy a mencionar más adelante. Los AINES que han demostrado una mayor eficacia son la indometacina, diclofenaco, tenoxicam y naproxeno. Estos deben de darse en dosis adecuadas por un periodo de 4 a 7 días. Pueden darse vía oral o parenteral, deben de ser de acción rápida y primero se deben de utilizar dosis altas en los primeros 3 a 4 días. Posteriormente se van a utilizar dosis de mantenimiento durante 7 a 10 días. Es importante aquí recordar lo de las contraindicaciones porque sabemos que la toxicidad más frecuente de los AINES es a nivel gastrointestinal. Es por eso que en pacientes con riesgo alto de úlcera, sangrado o perforación se deberán prescribir además
agentes gastroprotectores o bien indicar otro tratamiento. También en esta etapa se puede utilizar etoricoxib. Este va a ser un inhibidor selectivo de ciclooxigenasa 2 que va a tener pues una eficacia similar y además pocos efectos adversos en comparación, como por ejemplo la indometacina. Y este también se puede recomendar en aquellos pacientes que tienen intolerancia a los AINES no selectivos. Por otra parte, los analgésicos opioides, estos pues pueden utilizarse cuando ya el dolor es intenso y además ya hay una falta de respuesta a pesar del uso de AINES y colchicina a dosis máxima. La colchicina debe de administrarse preferentemente dentro de las primeras 24 horas del inicio del cuadro agudo, adicionado a los AINES que ya les mencionaba. Esto tiene que ser en una dosis de 0.5 miligramos cada 4 horas, con un máximo de 6 miligramos en 24 horas, y la dosis que normalmente se usa es de 0.5 a 1.5 miligramos vía oral. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que debe de ajustarse esta dosis en pacientes con insuficiencia renal. En pacientes que no toleren los AINES o no son refractarios a otro tipo de tratamiento, pueden utilizar corticosteroides. La dosis de prednisona, pues de manera habitual en esta etapa va a ser de 20 a 50 miligramos al día durante 10 a 14 días. La administración intraarticular de este fármaco, acetato de metilprednisolona, va a estar indicada en casos de una afección monoarticular, pero hay que tomar en cuenta que este medicamento deberá de ser valorado por el reumatólogo. Posteriormente, la suspensión de los corticosteroides deberán de hacerse de manera gradual. Pasamos al segundo periodo, que es el periodo intercrítico crónico. En este periodo se recomienda mantener niveles séricos de ácido úrico por debajo de los 6.8 miligramos. Esto es para evitar la formación de cristales. En caso de no lograrlo, a pesar de que se dé el tratamiento adecuado, se recomienda referir al paciente al servicio de reumatología. El tratamiento para disminuir el ácido úrico va a estar indicado en pacientes que presenten ataques agudos de gota recurrente, artropatía, cambios radiográficos de gota, enfermedad renal secundaria y además litiasis renal por depósito de uratos. Aquí se debe de iniciar con fármacos que disminuyan el ácido úrico de 1 a 2 semanas después del ataque agudo. Un ejemplo es el alopurinol. Este va a ser el tratamiento de elección que se debe de iniciar con 100 miligramos al día e irse incrementando de 50 a 100 miligramos cada 2 a 4 semanas si se requiere. Además, es necesario ajustar de acuerdo a la función renal del paciente hasta una dosis máxima que es de 900 miligramos al día. La dosis de este fármaco de preferencia debe de mantenerse continuamente a la menor dosis posible, siempre y cuando mantenga de manera normal los niveles séricos de ácido úrico. El alopurinol no debe utilizarse en la fase aguda, pero en pacientes que ya lo toman, pues pueden continuarlo. Por otra parte, vamos a tener a los agentes úricos. Estos van a ser utilizados como segunda opción en pacientes con una baja excreción de ácido úrico y en aquellos que pues son resistentes o presentan toxicidad al alopurinol. Los fármacos representantes de este grupo van a ser el probenecid y sulfinpirazona. Estos además pueden ser utilizados como una alternativa en pacientes que tengan una función renal normal, pero hay que tener cuidado con una contraindicación porque está contraindicado en urolitiasis, en pacientes que presenten urolitiasis. El probenecid, se utiliza una dosis de 500 miligramos 2 veces al día en dosis iniciales. Y bueno, la dosis máxima va a ser de 3 gramos al día. En el caso del sulfinpirazona, esta va a ser a una dosis de 200-800 miligramos al día. Aquí hay que tomar en cuenta que dentro de los efectos adversos, pues incluye una intolerancia gastrointestinal, nefrolitiasis, hepatotoxicidad, ataque agudo de gota y síndrome nefrótico. Y en aquellos pacientes que presenten formación de cálculos de ácido úrico en 2 o más ocasiones, se deberá alcalinizar la orina con citrato de potasio en 60 miliequivalentes al día. Esta es la tabla de tratamiento que nos proporciona la guía de práctica clínica. La serie de medicamentos que nosotros podemos utilizar, las dosis, las observaciones y lo importante, pues las contraindicaciones. Hay que tener cuidado en esta parte. Este es el algoritmo
para el tratamiento que nos proporciona la guía de práctica clínica. Nosotros tenemos que identificar factores de riesgo en el paciente, cardiovasculares, de alcoholismo y antecedentes familiares de hiperuricemia o gota. Posterior a esto, vamos a determinar los niveles séricos de ácido úrico. Si son mayores a 6.4 miligramos sobre decilitro, nosotros tenemos que ver si el paciente se encuentra en un cuadro agudo o bien si tiene antecedentes de artritis. En caso de que sea menor a 6.4 miligramos sobre decilitro, nosotros vamos a indicarle al paciente tratamiento no farmacológico, que es una dieta saludable, ejercicio y, algo importante, un monitoreo de los niveles séricos de ácido úrico de forma anual. En caso de que no sospechemos de un cuadro agudo o que no tenga antecedentes de artritis, debemos indicar tratamiento no farmacológico, como lo es una dieta de 100 miligramos de purina al día, una reducción ponderal si el índice de masa corporal del paciente es mayor a 30, disminuir la ingesta de alcohol y hacer ejercicio. Después se va a hacer una determinación de los niveles séricos de ácido úrico en 2 meses. Si el ácido úrico es menor a 6.4 miligramos, se debe de mantener el tratamiento no farmacológico que se le había establecido, que es mantener la dieta, hacer ejercicio y va a ser controlado por un médico familiar. En cambio de que sea mayor a 6.4 miligramos, aquí se debe de insistir con una dieta más estricta y se debe de enviar al paciente a segundo nivel para valorar el tratamiento farmacológico. En caso de que se sospeche o si tenga cuadro agudo o antecedentes de artritis, nosotros nos vamos a pasar a este algoritmo. Aquí vamos a identificar al paciente con hiperuricemia a través de los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Primero queremos saber si se encuentra en una fase aguda o no. En caso de que sí se encuentre en una fase aguda, nosotros tenemos que identificar si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia renal o úlcera péptica. En caso de que sí, pues el tratamiento de sostén va a ser esteroides sistémicos o colchicina. En caso de que no, pues se puede tratar con AINES o colchicina. Bueno, más bien va a ser la combinación. En caso de que el paciente no se encuentre en un ataque agudo, nosotros tenemos que investigar 3 puntos principalmente. Primero, la función renal, la creatinina sérica y depuración de creatinina con determinación de ácido úrico en orina de 24 horas. Tenemos que saber si hay antecedentes previos de ataques agudos o crónicos y evidenciar si hay erosiones en articulaciones, presencia de tofos o presencia de litos. En caso de que sí los haya, el tratamiento que se tiene que indicar pues va a ser para disminuir los niveles de ácido úrico en presencia de tofos, insuficiencia renal o bien si hay más de 2 ataques por año. En caso de que sí se cumpla con esto, se debe de iniciar con alopurinol de acuerdo a la función renal del paciente. Se debe de ajustar las dosis de 2 a 4 semanas hasta disminuir el ácido úrico, recordando que la dosis máxima va a ser de 900 miligramos al día. Aquí se va a utilizar como profilaxis la colchicina a 0.5 miligramos al día como dosis inicial. Esto va a ser los 2 primeros meses a partir del inicio del tratamiento. En caso de que no haya presencia de tofos o insuficiencia renal o haya menos de 2 ataques por año, aquí se debe de llevar un control de los factores de riesgo modificables, como es la obesidad, la ingesta de alcohol o la modificación de la dieta, y a su vez se va a llevar una vigilancia en primer nivel. De esta manera es como daremos por concluida nuestra ponencia. Esperemos que haya sido de su agrado. Buen día.